Bueno, mientras que preparan esto un poco, quiero agradecer a José Luis, a Fernando y a José que mantengan viva el espíritu de la Luz del Pardal. Un sitio que tengo que decir que fue el lugar donde nació el Congreso Vida Después de la Vida. Yo tuve la oportunidad de conocer a Fernando Jiménez del Oso y fue terminar la organización de estas jornadas aquí en San Pedro. Yo le propuse la idea de hacer el Congreso, a él le pareció estupenda y gracias a él y a otros amigos, bueno, pusimos manos a la obra con el Congreso Vida Después de la Vida. ¿Está esto? Vamos a ver si puedo... Vale. Muy bien. Bueno, la verdad es que el tema Vida Después de la Vida es un tema complejo. Es el tema que me gusta, claro, lógicamente, pero si nos pusiéramos a hablar de todos los aspectos que puedan aportar luz sobre esa posibilidad de que exista vida después de la vida, necesitaríamos días para poder tratar por encima casi todos ellos. Entonces yo decidí hablar de este tema centrándome en las experiencias cercanas a la muerte. Quizás porque son experiencias que están siendo estudiadas hoy en día en universidades de todo el mundo, en hospitales, y que desde el punto de vista científico pueden aportar esa veracidad o esa posibilidad que cada vez está más cercana a ser comprobada. Bien, tanto la muerte como el amor son quizás los dos conceptos que a lo largo de la historia han movido a filósofos, pensadores, escritores, porque son los dos conceptos que mueven la vida. La muerte, lógicamente, está ligada a la vida. Y el hecho de preguntarse qué es lo que pasa con el cuerpo inerte cuando deja de vivir, pues te hace preguntarte, ¿existe vida después de la vida? ¿Dónde está la persona que hace un momento estaba a mi lado, sintiendo, expresando emociones y que ahora no se mueve, que está en el suelo? Esa es la primera pregunta que yo creo que el ser humano se hizo, ¿no? Si no la primera de las primeras. Casi todas las religiones nos hablan de la permanencia de una parte espiritual que perdura más allá de la muerte del cuerpo físico. Prácticamente todas las religiones. Pueden haber diferencias en el concepto, en cuanto unas pueden hablar de reencarnación, otras pueden hablar de resurrección, pero más o menos todas coinciden en lo mismo. El primer relato que existe de experiencias cercanas a la muerte es un relato que se le atribuye al filósofo griego Platón. En el libro número 10 de la República habla del mito de que era un soldado, le llamaban el armenio, que murió, entre comillas, en campo de batalla y que a los pocos días de ese fallecimiento lo llevaron a la pila funeraria para quemarlo y se salvó por los pelos porque estaba vivo, se levantó y entonces empezó a hablar de experiencias rarísimas. Hablaba que había estado en el más allá, que había visto puertas, había visto luces, y esa es la primera experiencia cercana a la muerte que se atribuye, por lo menos la que está reflejada por escrito. Como imagino que todos vosotros sabéis, hay dos concepciones de la esencia del ser humano. Una que dice simplemente que el ser humano es lo que se ve, es un cuerpo y cuando fallece, pues se acabó, no hay nada más. Y hay otra que es dualista, que piensa que el ser humano es una parte materialista, material, el cuerpo, la parte biológica, pero que tiene un componente que quizás sea el principal, que es la parte espiritual. Creo que es importante, sobre todo para lo que luego explicaré más adelante, tener claro lo que es la memoria cerebral, que está compuesta por dos partes, que es el consciente y el subconsciente, que digamos que es la memoria que se forma aparte de experiencias cognitivas, es decir, aparte de todo lo que tiene que ver con los sentidos, con el pensamiento, con las emociones, con los sentimientos, y es la parte que está aquí dentro, la parte que de alguna manera se puede ubicar o que tiene una especie de frontera, y es la parte que, bueno, los materialistas dicen que acaba cuando acaba el cuerpo físico. El consciente es aquello que recordamos, el subconsciente es la parte de que un día fue consciente y que queda relegada a un segundo plano y que a veces, bueno, podemos recuperar con ciertas técnicas. Pero hay una parte muy importante, de la cual ya se ha apuntado algo, que es la parte del inconsciente. Un inconsciente que dos personas vieron de distinta manera, pero que lo importante es que las dos, de alguna forma, reconocieron que existían. Freud decía que era un inconsciente individual que cada persona llevaba
y Carl Jung decía que no, que era un inconsciente colectivo. De alguna manera, para explicarlo brevemente, el inconsciente sería aquella parte que guarda información, no se sabe todavía de dónde, aunque hay muchas teorías, pero que podríamos resumir como una gran biblioteca de vivencias correspondientes o que recogería todas las vivencias de todos los seres humanos, incluso algunos apuntan de todo el universo. Una parte que algunos investigadores afirman que puede ser accedida desde la parte consciente utilizando ciertas técnicas de alteración de conciencia y de la cual se puede extraer pues, una gran cantidad de información. Ahora veremos las experiencias cercanas a la muerte porque tienen mucho que ver con esto. Gráficamente podríamos decir que en el centro está la conciencia, la parte cognitiva, alrededor estaría el inconsciente personal, el que decía Freud, y por fuera estaría el inconsciente colectivo. Todo ello sería lo que configuran los niveles de la mente. Bueno, ahora vamos a empezar ya a hablar un poco de las experiencias cercanas a la muerte. Aquí he puesto, pues no sé si lo veréis, porque como la pantalla es un poco pequeña, pero hay una serie cronológica de investigadores que empezaron a hablar de estas experiencias y me voy a centrar en el primero, que para mí es el más importante, y en el último, que es el más reciente. El primer investigador que se atrevió a escribir y hablar de las experiencias cercanas a la muerte fue el doctor Raymond Moody, en el año 1975. Este hombre había empezado a recoger experiencias de personas que en los hospitales, con encefalograma plano, eran recuperados y que luego contaban una serie de vivencias increíbles. Curiosamente, no habló de un libro que se llamaba Alucinaciones con encefalograma plano o bajo estado de encefalograma plano. Se lanzó de lleno a la piscina y le puso al libro Vida después de la vida. Podéis imaginar en el año 1975 la que se lió con el libro de Raymond Moody. Bien, lógicamente por todos los colegas de Raymond lo pusieron de vuelta y media, de loco y demás, pero fue el pionero, el primero que se atrevió a hablar de estos temas, y ello dio lugar a que aparecieran posteriormente investigadores que fueron recogiendo casos en otros puntos del planeta. Hay un investigador muy importante que está llevando una investigación en estos momentos, que es el doctor Sampagnia, que lleva un proyecto, una parte de un proyecto. El proyecto en concreto se llama el Proyecto Conciencia Humana. Engloba una serie de investigaciones que intentan dar volumen o dar una explicación a lo que es la conciencia humana. Dentro de ese proyecto hay un proyecto que se llama el Proyecto Adler, que es el que lleva el doctor Pagnia, que lo que pretende es intentar dar una explicación a lo que son las experiencias cercanas a la muerte. Curioso, yo no sé si habéis pensado alguna vez que las experiencias cercanas a la muerte quizás sean las únicas experiencias que van en busca del investigador. Porque fijaros, en los hospitales donde se producen, en todos los hospitales del mundo, la mayoría de los médicos se ven involucrados en algo que en un principio no quieren investigar. Son los pacientes los que les cuentan en petit comité al médico: mira, me ha pasado esto, he visto esto, y a partir de ahí, casi por insistencia, algunos doctores se ponen a investigar este tipo de experiencias. Sabéis que la fenomenología paranormal tiene esa característica, que uno no la puede provocar cuando quiere, que uno no la encuentra cuando la busca. No sé si habéis oído hablar, pero hay un grupo de personas que se reúnen una vez al año para buscar una luz y todavía no la han visto. Y además se tiran toda la noche por ahí pasando frío y los tíos se empeñan todos los años en ir a buscar la luz. Pues para que veáis, lo decíamos en la comida, dice, yo he ido un montón de veces pero nada. Pues las experiencias cercanas a la muerte se repiten continuamente. Hay un porcentaje que dice que alrededor del 18% de personas que sufren paradas cardiorrespiratorias con encefalograma plano, el 18% viven este tipo de experiencias. Eso no quiere decir que todas ellas las cuenten. Bueno, una de las características de las experiencias cercanas a la muerte es que son experiencias que se producen o se dan en todas las culturas, en todas las épocas, en cualquier tipo de edad y de sexo y en todas las ideologías o creencias religiosas. Eso es curioso, porque claro, a veces puede uno pensar, hay una sugestión detrás, unas creencias que pueden provocar que esa persona pues tenga ese tipo de experiencias o que ese tipo de visiones. Pero es que resulta que estas experiencias se dan en personas que no las buscan, personas que en ocasiones no creen en nada y ni siquiera creen en Dios, y en cambio tienen las experiencias.
Bueno, yo no sé si conocéis las experiencias cercanas a la muerte, yo la voy a resumir rápidamente. Hay una primera fase. Esto lo importante es que, como decía anteriormente, son experiencias que se repiten y que están monitorizadas en quirófanos, es decir, hay máquinas que miden que el cerebro está parado, que no tiene actividad cerebral, y una de las primeras fases de esta experiencia es que la persona se desdobla, es decir, hay una parte espiritual, un espíritu, algo que sale del cuerpo y que sigue percibiendo información de todo lo que sucede alrededor. La primera información que recibe es verse a sí mismo por encima. Otra de las características importantes de este tipo de experiencia es el famoso túnel de luz. Después de verse, uno ve una luz que se acerca, una luz que le atrae, y a veces incluso en esa luz hay alguien que le está esperando. En ocasiones ese alguien son seres conocidos por la persona que está en ese momento moribunda, o que está no moribunda porque realmente no se muere. La duración de estas experiencias son muy variadas, van desde unos segundos hasta unas horas. Pero hay un caso importante en las experiencias que no he comentado antes, y es que todas las personas, o en un porcentaje muy alto, las personas dicen ver los acontecimientos más importantes de la vida y no saben explicar cómo, porque estamos hablando de experiencias que pueden durar segundos. Y aquí viene la primera pregunta: ¿cómo una persona puede recorrer toda la vida en menos de un segundo? Es que es imposible. La ciencia, bueno, la ciencia ha empezado, sobre todo la ciencia que no quiere aceptar este tipo de experiencias como experiencias, digamos, espirituales, pues hay un montón de hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis de la náusea, la falta de oxígeno. Es una hipótesis que recoge como base, pues, por ejemplo, acontecimientos que se han producido en pilotos de aviación, donde se produce esa falta de oxígeno, y estos pilotos relatan pues, que tienen una euforia, se ponen muy contentos, algo parecido a una borrachera. Pero es curioso, hay algo que demostraría que eso no podría ser la causa de estas experiencias cercanas a la muerte, y es que las personas que viven una ECM recuerdan perfectamente todo lo que ha pasado, están totalmente lúcidos cuando están viviendo la experiencia. En cambio, los pilotos dicen que están borrachos, están como atontados. Otra de las, digamos, teorías que de alguna manera intentan explicar científicamente estas experiencias son las teorías de las endorfinas, es decir, esas sustancias que se crean en el cerebro que de alguna manera producen esa sensación de paz, de bienestar, etc. Aquí sí que hay un factor importante que avala la teoría, y es que hay una sustancia que es la nalozona, que es una sustancia inhibidora de las endorfinas. Pues curiosamente, a los pacientes que estaban viviendo una ECM, que se le administró la nalozona, las experiencias cercanas a la muerte, entre comillas, que tuvieron fueron muy desagradables. Luego, efectivamente, podría explicarse en parte este tipo de experiencias. Y luego está otro tipo de hipótesis, que es la serotonina, y es que podría explicar que la serotonina pudiera producir alucinaciones en las personas que segregan esta sustancia. Hay una cosa muy curiosa que yo siempre digo y que tira por tierra también esta teoría de la serotonina. Es decir, ¿hay alguna droga capaz de producir en todas las personas que se la toman las mismas alucinaciones y en la misma secuencia? Imaginar que los que estamos aquí nos fumamos un porro. Pues uno verá luces, otro verá humo, pero ver la misma secuencia de alucinaciones, ¿hay alguna droga capaz de producir eso? Bueno, pues esto desmantelaría la teoría o la hipótesis de la serotonina. La verdad es que el problema de las hipótesis es que ninguna es capaz de cubrir todas las experiencias que podríamos englobar dentro de las ECM. Alguna podría dar alguna explicación, pero no todas. Si el encefalograma es plano, y aquí viene otra de las preguntas, ¿qué sentidos están recogiendo toda esa información? No estamos hablando de alucinaciones. Cuando una persona dice que ha visto como, por ejemplo, una enfermera está dando el cambio de turno a su compañera, no allá al lado, sino a lo mejor a 100 metros en otra planta del hospital, y luego se comprueba que es verdad, ¿eso es una alucinación? Cuando una persona es capaz de describir, por ejemplo, el color de un bolígrafo que está encima de un armario, incluso que la persona es ciega y nunca ha visto los colores, ¿cómo puede explicar los colores? ¿Dónde están los sentidos? Si en ese momento el cerebro no está funcionando. Y es más, ¿dónde se almacena esa información? No se puede almacenar
en la parte cerebral que decíamos antes, ni en el consciente ni en el subconsciente, porque el cerebro está muerto. Vamos a suponer que el cerebro no está muerto, que es lo que dicen los científicos. Es que no sabemos si el cerebro está muerto, porque a lo mejor hace falta concretar más y buscar aparatos que realmente certifiquen que esa persona está muerto. Bien, vale, el cerebro no está muerto, pero ¿cómo es capaz de ver lo que está pasando a 100 metros de aquí? Se puede admitir que el cerebro no esté muerto, pero ¿qué sentido tiene el cuerpo humano capaz de desplazarse? Y además, las personas que dicen tener una ECM dicen que ven en 360 grados, no ven como nosotros, ven lo que pasa por los lados, ven lo que pasa por detrás. ¿Qué sentido es ese? ¿Qué percepción es capaz de obtener esa información periférica? Luego estamos hablando de algo que no tiene una explicación. Yo no digo que la explicación sea que realmente hay un espíritu, hay un alma, pero a veces, no sé, es más fácil pensar eso que cualquier cosa rara que pueda haber por ahí. Luego hay otra hipótesis importante también, porque claro, hasta ahora estamos viendo ECMs que están ligadas a problemas de salud, problemas donde el sujeto está en trance de muerto, a punto de morir, o incluso está muerto, por lo menos el cerebro está con el encefalograma plano. Pero hay experiencias cercanas a la muerte que se producen en personas que no están en trance de muerte. Y voy a contar una experiencia de una persona que muchos de vosotros conocéis, es amigo nuestro, que contó en un congreso de vida después de la vida. Se trata de Pablo Villarrubia. ¿Lo conocéis alguno? ¿Conocéis a Pablo Villarrubia? ¿Vale? Él dice que contó esta experiencia por primera vez en este congreso. La experiencia que tuvo fue la siguiente, y no es la única, hay recogidas bastantes experiencias de este tipo. Él estaba subiendo una montaña y parece ser que estuvo en peligro de muerte porque se quedó de eso que no tira ni para adelante ni para atrás, y estaba ahí en una pared que realmente podía haberse caído. En ese momento se oscureció todo y empezó a producirse la secuencia de fases de una ECM normal. Vio el túnel de luz, vio pasar por delante de él todos los episodios más importantes de su vida, y él dice que vio a su madre, se le apareció su madre, que le dijo: Pablo, de esta vas a salir, tienes que salir de esta. Dice que fue una sensación muy agradable, pero que sintió la necesidad de sacar fuerzas de donde no la había, y entonces despertó de golpe. Y bueno, lo que dijo, dice, yo parecía Superman, o sea, lo que yo estaba a punto de no poder salir de allí, e inmediatamente pude sacar esa fuerza que me permitió salvar la vida. Pero no tuvo ningún accidente, no tuvo ningún problema físico, no tuvo encefalograma plano, y en cambio sí vivió una experiencia cercana a la muerte. Hay un tipo de experiencias también que se están estudiando ahora, que ya comentaba el profesor Raymond Moody en el año 2009 en Albacete, en el Paraninfo de la Universidad, en una de las ediciones del Congreso Vida Después de la Vida, que son las experiencias cercanas a la muerte empáticas, ya se llaman empáticas, o compartidas. Son experiencias cercanas a la muerte también de personas que acompañan a los moribundos. Y es curioso, porque esas personas tampoco están enfermas. El cerebro les funciona perfectamente. En ocasiones son médicos del hospital o familiares que acompañan al moribundo. Y en cambio, también están viendo algunas de las secuencias que el moribundo está viviendo. Lógicamente, ven personas pero no las reconocen. Luego, cuando hablan con la persona que revive, pues dicen que esta persona era mi abuela, o era mi padre, o mi hermano, etc. Luego, ¿qué tipo de experiencias están teniendo estas personas que de alguna manera están demostrando que hay una parte espiritual, o hay una parte que no... Aquí ya no estamos hablando de una persona que está segregando endorfinas, ni muchísimo menos, una persona totalmente sana. Yo ahora, claro, después de entender todo esto y ver todo esto, recuerdo que una tía mía me decía: Rafa, mira, cuando se murió la tía, no sé qué, otra tía, dice, yo recuerdo que estaba en el hospital, en la casa, en la habitación, y apareció una luz muy grande que iluminó toda la casa. Claro, yo dije, pues no está bien, porque yo qué sé, se quedaría durmiendo y a lo mejor luego se despertó. Pero ahora lo entiendo también, no sé, posiblemente podría haber sido también una experiencia cercana a la muerte compartida. Hay otra cosa muy curiosa en las personas que viven experiencias cercanas a la muerte. Yo me pongo a hablar aquí en el reloj. Hay una cosa curiosa también en las personas que viven experiencias cercanas a la muerte, y es el cambio que experimentan en sus vidas. Algo que no ocurre con las personas que se drogan. Hombre, cuando digo se drogan,
cuando las que se drogan bien drogadas y se meten en la droga de lleno, por supuesto que la vida les cambia. 10 minutos, gracias. Pero que, por ejemplo, no producen a los pilotos cuando tienen esa euforia, no le producen a una persona cuando le inyectan una dosis de endorfinas o de cualquier otra sustancia. En cambio, una persona que vive una experiencia cercana a la muerte, la vida le cambia radicalmente. Primer factor importante, todas, o casi todas, yo he puesto el 99%, pero posiblemente sea el 100%, todas pierden el miedo a la muerte. ¿Qué cosa más curiosa? Pierden el miedo a la muerte. Eso trae unas consecuencias negativas también, porque al perder el miedo a la muerte tienen problemas para vivir en sociedad. Y entonces ocurre, por ejemplo, que el 70% de las personas que viven una ECM se separan. Que no sé si será un dato significativo tal y como están las cosas hoy en día, a lo mejor están dentro de la normalidad, pero se separan. ¿Por qué? Porque la mujer no la aguanta, este tío que le ha pasado, o esta mujer que le ha pasado, se ha vuelto loco. Contaba el doctor Betés el caso de una persona, una chica, que dirigió una empresa multinacional que tuvo una ECM y la tuvieron que despedir. Pero la tuvieron que despedir porque le importaba unas narices que aquello fuera para adelante o no fuera. La empresa era lo que menos le importaba. Son personas que pierden el interés que tenemos nosotros hoy en día por las cosas cotidianas. ¿Por qué? Porque las prioridades cambian. Lo que antes a lo mejor no tenía importancia, a partir de estas experiencias adquiere una importancia grandísima. Otra cosa muy importante que les pasa a las personas, se vuelven introvertidas. No, el ego desaparece. De hecho, es muy difícil contar con el testimonio directo en público de personas que han vivido ECMs. ¿Por qué? Porque no les interesa, no tienen que convencer a nadie. En cambio, son experiencias que cambian a las personas que tienen alrededor. También es un caso significativo y curioso. Luego hay otro cambio importante en estas personas, y es que algunas de ellas se sienten en la necesidad de emprender la vida hacia un objetivo distinto al que tenían antes de vivir esa experiencia. Es como si tuvieran una misión en la vida. Se vuelven más solidarios, tienen una percepción mucho más acentuada. Comentaba el doctor Betés en el Congreso, que la sensibilidad es, como se suele decir, a flor de piel, los sentidos se agudizan. Y una cosa muy curiosa también, algunos de ellos presentan facultades paranormales que anteriormente no tenían, como pueden ser clarividencia, precognición, factores que no existían y que a raíz de una ECM se activan. Tampoco se activan cuando se produce una ECM a nivel de laboratorio, ya lo hemos dicho anteriormente. Por eso digo que son factores que de alguna manera tiran por tierra todas esas teorías que comentaba anteriormente de las endorfinas. Es que no tienen explicación. Apenas sí se pueden acercar un poco a explicar algo de una ECM, pero ni mucho menos pueden justificarla. Hay un caso, sí, estaba viendo, hay un caso que conozco de Valencia, porque también es curioso el tema. Algunas personas que tienen ECM de pequeñas, cuando llegan a la edad adulta, a la edad avanzada, recuerdan la ECM exactamente igual como si hubiera ocurrido el día anterior. Y conozco el caso de una chica valenciana que sufrió una experiencia cercana a la muerte a los 4 años, ahora lidera o dirige un grupo de duelo que ayuda a las personas que pierden familiares para ayudarles a entender la muerte, y tiene ese objetivo desde que era pequeña, que tenía que ayudar a los demás. Las personas que viven una ECM, otra de las características es que no pueden explicar la vivencia que han tenido. Es como si intentáramos medir la capacidad del océano con una regla del colegio, de estas pequeñas. Son cosas que no cuadran. Son tantísimas la cantidad de información que entra en el cerebro que con palabras no se puede explicar. No sé si me va a dar tiempo, no sé si saltarme esto, porque sí me interesa explicar una cosa que me dijo el doctor Raymond Moody sobre este caso, que está investigando ahora y no quiero dejármela en el tintero. Lo voy a comentar. El doctor Raymond Moody es un matemático que estudia mucho los sistemas de lógica. Ha inventado varios sistemas de lógica. Él dice que uno de los problemas que tiene hoy en día la investigación de las experiencias cercanas a la muerte es precisamente lo que estaba diciendo, la imposibilidad de poder explicar algo que es trascendental, algo que se sale del espacio y del tiempo que nosotros conocemos. Por ejemplo, el poder visionar como diapositivas toda la vida en milésimas de segundo. No cabe. Entonces, cuando una persona vuelve de este tipo de experiencias, no saben explicar, no saben cómo explicarlo.
el doctor Bude decía que ha encontrado un sistema de lógica que permite explicar esto y está convencido de que es cuestión de pocos años en que las experiencias cercanas a la muerte se puedan englobar como experiencias reales que podrían demostrar que hay vida después de la vida. Y contaba un caso, él está dando este tipo de lógica, la está enseñando en institutos a grupos reducidos de militares, porque le interesa que cuando más gente conozca esta experiencia, luego pueda de alguna manera explicar, utilizando esta lógica, las experiencias cercanas a la muerte. Y dice que tenía un amigo que de alguna manera comentaba y conocía este tipo de lógica. Y dando una clase de este tipo de lógica, no recuerdo en qué ciudad, lo comentaba él, estaba la mujer de este amigo que había fallecido. Estaba en el palco con otras personas que estaban de alguna manera intentando aprender esta lógica. Y cuando estaba explicando se dio cuenta que la mujer estaba llorando. Y cuando terminó la conferencia le dijo, oye, ¿por qué has llorado? Porque dice, es que cuando mi marido murió, mi marido que era tu amigo, me dio una serie de notas que yo no entendía para nada. Y ahora cuando estás explicando la lógica que vas a utilizar o que nos estás intentando enseñar, estoy entendiendo todo lo que me estaba explicando que le estaba sucediendo cuando estaba en trance de muerte. Y yo creo que la clave está ahí, está en encontrar métodos, fórmulas que permitan explicar algo que actualmente, con los parámetros actuales, se nos van de las manos, porque estamos hablando de algo de tipo trascendental. Termino ya, ¿no? Me queda ya 5 minutos. Bueno, pues en este momento el doctor Zampagnia, como decía anteriormente, está con el proyecto AWARE. Este proyecto empezó en el año 2008 y es curioso porque en un principio se planteó para que durase 4 años y que los resultados salieran a la luz a cabo de esos 4 años. Es decir, toca en este año que nos encontramos, en el 2012. En cambio, se sabe muy poco de los resultados. Empezó estudiándose en varios hospitales de Europa, luego se añadieron varios hospitales de Estados Unidos, en total unos 80, y ahora se están añadiendo más países que quieren incorporar esos estudios para intentar demostrar que esas experiencias cercanas a la muerte existen. Se sabe, se ha filtrado, bueno, hay varios tipos de experiencia. Una de ellas es muy sencilla, se coloca encima de la cama de un quirófano una imagen boca arriba, desde abajo no se ve, tendrías que subirte una escalera para verla, porque supuestamente las experiencias que cuentan las personas que viven en una ECM es que se despegan del cuerpo y desde arriba pueden ver lo que hay abajo. Se podría demostrar que realmente es así si ese alma, ese espíritu sube y ve la imagen y luego describe que la imagen está ahí. O sea, hay una forma de demostrar que efectivamente hay un desdoblamiento del cuerpo. Parece ser que no está funcionando ese tema concreto. Es decir, las personas que de alguna manera luego salen del trance y cuentan la experiencia cercana a la muerte no recuerdan haber visto ninguna foto. Quizás, como decía el doctor Bretes en el Congreso, claro, tienen cosas más importantes que pensar en ese momento cuando están viviendo una experiencia trascendental que ponerse a mirar fotografías que están colgadas en el techo, ¿no? Pero es curioso que a la altura que estamos ya, que tenían que haber salido los resultados, es muy curioso que en lugar de aparecer resultados se sigan sumando hospitales a la investigación de las ECM del proyecto AWARE. No sé, es como, a mí me da la sensación como si nos fueran a dar una noticia muy grande y estuvieran intentando recabar más información, porque claro, como dice, cuando más seamos, menos se van a meter con nosotros. Tienen que estar a punto. Yo creo que ya este año, a la altura que estamos del año 2012, no creo que den el resultado de la investigación, pero posiblemente el año que viene sí. Y ya para terminar, ahora sí, pongo una imagen de un fotograma que, bueno, que para mí es una película que tiene que ver bastante con la realidad, entre comillas, de una experiencia cercana a la muerte, de lo que es el mundo del más allá, etc. Y termino también con un proverbio chino que me he inventado yo, que dice: el paso de los años está demostrando que la palabra transcomunicación no tiene sentido si no se conjuga con la palabra trascendencia. Pasan los años, se hacen muchas psicofonías, se investiga mucho de la transcomunicación, pero no se saca ninguna conclusión. Yo creo que para empezar a entender lo que es la transcomunicación, habría que empezar a entender lo que es la trascendencia del cuerpo, del espíritu, y a lo mejor encontraríamos una explicación. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, espero